Buenas gente, estaba pensando en qué tipo de video traerles cuando de pronto me topé en YouTube un video del Gran Patriarca que habla de un tema que en lo personal a mí me ha llamado mucho la atención y tras ver el video me dieron ganas de reaccionarlo y dar mi propio punto de vista, el cual está muy alineado con el de él. De antemano les adelanto que su video y por ende el mío tratarán sobre la polémica del nuevo God of War Laufey, pero antes de ver su video quisiera darles mi punto de vista. Se ha dicho en las redes sociales que el motivo principal por el cual la gente está rechazando este nuevo juego de God of War es porque la protagonista es mujer y que los hombres disque opresores, disque machistas, disque masculinidad frágil no pueden jugar con un personaje femenino, lo cual es una rotunda estupidez, ya que de ser así, personajes como Eevee de Stellar Blade no serían tan populares y su juego no hubiese sido un gran éxito. Se podría decir lo mismo de los juegos de Resident Evil, que tienen a muchas protagonistas femeninas como Jill Valentine, Claire Redfield, Ada Wong y Grace Ashcroft. Así que no tiene nada que ver con que Laufey sea un personaje femenino, sino lo que está detrás de este personaje, la ideología que yace detrás. Pero antes de profundizar en este tema, comencemos con el video del Gran Patriarca. Y les repito, está muy interesante. Vamos a verlo. Laufey, o como diablo se pronuncie, Woman! My sandwich! que es el nuevo título de Santa Mónica Studio para PS5, está plagado de polémicas y controversias. Y hoy vamos a analizar algunas de ellas. ¿Qué tan justificadas están? ¿Son pura exageración? ¿O es que la comunidad gamer ya no puede recibir un juego sin organizar una revuelta en internet? Bueno, algunos creen que existe una predisposición constante a verlo todo mal, a quejarse y a buscar defectos donde sea. Otros piensan o sienten que los jugadores son simplemente un ejército de pajines, personas sin vida social obsesionadas con la intimidad que no tienen y cuyo refugio son los píxeles. Alguien que estuvo a la altura del dios de la guerra no está a la altura de los espantaviejas de internet. Y luego están quienes muy activos en Facebook y redes sociales creen que todos los críticos son misóginos, machistas, incels y cosas por el estilo. Pero antes de todo eso, ¿qué es God of War Laufey? O Laufey, o Luffy, o Luffy, He-Man, el One Piece. Harder. Dicho de forma resumida, es el nuevo videojuego del universo God of War, una saga históricamente protagonizada por Kratos, pero que esta vez pone el foco sobre Laufey, sí, la esposa fallecida de Kratos y madre de Atreus. Es decir, ella se convierte en la protagonista principal del juego en lugar de Kratos. La historia partiría supuestamente desde el momento de su muerte, ocurrido antes de los eventos en God of War 2018, y continuaría con una resurrección en el más allá. Todo apunta a que la trama explorará precisamente ese más allá, también conocido como el Everywhere, un concepto supuestamente introducido por la controvertida guionista Alana Pierce, un lugar donde convergen los dioses caídos de distintas mitologías, funcionando como una especie de punto central multiversal. La exploración de este reino estaría acompañada por combates acrobáticos, magia basada en almas y una fuerte presencia de elementos nórdicos y griegos. En términos generales, todo lo que promete el juego suena interesante, ambicioso y potencialmente muy divertido, pero eso no le impide ser controvertido. Y ahí es donde comienza la historia que nos interesa para este video ganador de las elecciones democráticas de la comunidad, pero como siempre, vamos por partes. La primera controversia nace de un hecho bastante simple. Para muchos jugadores, un God of War sin ese God of War, es decir, sin Kratos, pierde parte de su esencia. Los críticos de esta decisión se preguntan por qué seguir llamándolo God of War si ya no se trata sobre Kratos. Algunos Eso es muy sencillo. Santa Mónica sabe que si no le pone el nombre de God of War, entonces el juego no venderá lo suficiente y no superará la inversión que se hizo al momento de crearlo. Usan el título como carnada para atraer a las personas, a los incautos y a los fanáticos, ya que Laufey por sí misma no le interesa a nadie y como personaje individual no es lo bastante interesante como para cargar todo un videojuego. Los creadores lo sabían y le pusieron de título God of War, aunque Kratos no aparezca para enganchar a la mayor cantidad de personas. Ese es el motivo principal. Atraer a más audiencia con el título de God of War, aunque Kratos, su protagonista de toda la vida, no aparezca. Pero sigamos. Incluso acusan a Santa Mónica Studio de intentar vender un spin-off disfrazado de entrega principal. Ante esto, el estudio respondió que no se trata de un spin-off y que Kratos todavía tiene historias pendientes por contar, lo que inmediatamente genera una nueva pregunta. Si Kratos todavía tiene historias pendientes, ¿por qué no contar esas historias antes de lanzar un juego protagonizado por otro personaje? Y sinceramente no parece una pregunta descabellada, ¿o sí? Bien, los defensores del cambio de protagonistas dicen que la saga siempre se estuvo preparando para este lanzamiento, pues de lo contrario,
Lao Fei no hubiera sido tan clave como Perú y no hubiera logrado la hazaña de enfrentarse a Thor. Desde luego, la lógica de los detractores del cambio es que una cosa no implica necesariamente la otra. Dicho de otro modo, Lao Fei puede ser clave en todos los sentidos. Puede enfrentarse a todos los hijos de Odín, puede ser un personaje importantísimo, puede haber sido esencial para todos los acontecimientos de la saga, puede haber influido en el destino de todos los reinos, y aún así eso no significa que el siguiente paso lógico sea convertirla en la protagonista de una entrega principal de God of War. Pero la pregunta es... Tampoco significa que los jugadores, o sea, los consumidores, van a aceptarla. Por muy importante que supuestamente sea dentro de la trama, Kratos lleva siendo el protagonista de God of War desde la saga griega. Hemos visto el mundo desde sus ojos, y hemos jugado con él. La disque importancia del Lao Fei no es suficiente para que los jugadores quieran jugar con ella o gasten su dinero en ese juego. Su disque importancia no cambia que estuvo muerta desde que apareció en el 2018. Dicho de otra forma, a nadie le interesa su personaje, y de la nada quieren hacer la protagonista de un nuevo God of War sin el God of War original. Pero sigamos con el video. ¿Qué lado te convence más? ¿Los defensores o los detractores? La segunda gran controversia comienza con el diseño de la protagonista. La crítica más suave sostiene que simplemente se ve diferente a como aparecía en los flashbacks de juegos anteriores. Las más duras, en cambio, afirman que se ve vieja, poco atractiva o incluso fea, y sobre todo que encaja dentro de un patrón que muchos identifican en la industria occidental de videojuegos, en contraste con la industria oriental. Y ese punto es el que podría tener más peso, porque una cosa es que un personaje femenino sea poco agraciado por motivos narrativos, que tenga sentido, que esté justificado dentro del mundo del juego, que fácilmente podría ser el caso de Lao Fei, por supuesto, especialmente si tenemos en cuenta que ella es una gigante, o eso tengo entendido, quizás lo recuerdo mal, y los gigantes no suelen ser los más agraciados, ¿o sí? Y otra cosa muy distinta es que eso forme parte de una tendencia cultural o ideológica dentro de toda una industria, o de varias industrias, porque esto también se suele comentar en el cine y los cómics. Lo segundo inevitablemente despierta sospechas, nos guste o no, especialmente porque parece una nueva norma repentina que puede verse reflejada en personajes como Aloy de Horizon Forbidden o Forbidden, cuya apariencia cambió drásticamente. Puede que no sea fea, pero sí es por consenso menos bonita por diseño. Silent Hill 2 Remake trabajó con la consultora Day Hit Detection, aunque duela a algunos el dato. Fable, aunque la apariencia de la protagonista es parte del humor irónico del juego. Joanna Dark, que no es fea como tal, pero en el relanzamiento el público la encontró más mandibulina y masculina, lo que también encaja con un patrón reciente, aunque irónicamente sí se parece más a su actriz. Luego los más famosos por eso: Forspoken, Concord, Dragon Age The Veilguards, Star Wars Outlast, Intergalactic The Heretic Prophet, los cambios a Mary Jane en Spider-Man 2, los cambios también a Harley Quinn en uno de los orgullos de Sweet Baby Inc. Recientemente se abrió otra controversia con el diseño de personajes femeninos en Gears of War. Isabel de Fable también está dando bastante de qué hablar. Ghost of Yotei con su protagonista activista también generó controversias, y así sucesivamente. Seguramente tú tienes más ejemplos que yo. Desde luego, este diseño, el de Lao Fei, también tiene defensores, y los defensores argumentan que el diseño es muy realista, que se trata de una apariencia más realista y que tiene mucho sentido, dado que ella está en el más allá post-muerte. Y lo que podría ser una tercera postura dice que Santa Monica Studio está apostando por una elección deliberada que rompe con el fanservice. En otras palabras, apostando por un movimiento anti-fanservice, o lo que muchos llaman fan-disservice, que es cuando las decisiones creativas frustran a propósito las expectativas del fandom. La cosa es que el tema del diseño lleva formas claras de crítica y defensa simultáneas. A ver, gente, no seamos ingenuos. Todos sabemos el motivo por el cual Lao Fei tiene ese diseño tan desagradable a la vista, y es porque en Occidente las compañías de videojuegos están comprometidas con la ideología woke, más concretamente las ideas feministas de deconstruir al hombre, empoderar a la mujer, hacer más feas a los personajes femeninos en los videojuegos para que no sean sexualmente atractivas para el público mayoritario de esa industria, o sea, los hombres. Y también porque muchas activistas feministas como las que vimos en el video del Gran Patriarca son tan feas y desagradables como los orcos del Señor de los Anillos, por lo que su amargura y envidia natural las hace rechazar y odiar a personajes inexistentes que son mucho más bellas y agradables que ellas, como le sucedió a Ivy de Stellar Blade, la primera, ¿lo recuerdan? La tachaban de muñeca sexual, y ahora mismo, con la nueva Ivy, la tachan de ser demasiado infantil, y los que defendemos su diseño como somos tachados de pedos, pajeros, etc. Como les digo, es la envidia y el resentimiento natural de estas feministas,
pero es evidente que jamás van a salir y decir abiertamente que les dan esos diseños tan feos por motivos ideológicos o por movimientos sociales como los feministas, aunque nosotros ya lo sepamos. Buscarán mil maneras de justificar lo injustificable como lo son esos diseños. Los críticos comparan al personaje final con la actriz de voz y captura de movimiento Deborah Ann Woll, debido a que para ellos el personaje debe parecerse más a la actriz y la consideran a la actriz incluso una mujer joven y bella, aunque también es cierto que existen fotografías sin maquillaje donde sí se puede encontrar cierto parecido con la versión actual de Faye. Pero ese es otro tema, ya que no hay ninguna ley que diga que los personajes ficticios de los videojuegos deben parecerse a sus actores, aunque haya casos en los que sí sucede. Y es que lo que ocurre en algunos juegos es una descripción de la realidad, no es una norma obligatoria, y por razones bastante obvias. Vamos, que muchísimos personajes de videojuegos ni siquiera son humanos. De hecho, que se empiecen a parecer cada vez más a los actores es otro problema, y eso es lo que creo que sucede con casos como el de Debra Wilson. Ella seguramente es una muy buena actriz y tenía muchos personajes con diseños diversos, pero últimamente es su rostro el que aparece por todas partes, y ya la industria AAA se parece a Hollywood con los mismos rostros de siempre en pantalla. Es decir, que un medio con tanta capacidad está perdiendo identidad artística por repetir rostros en franquicias distintas. Por otro lado, ciertos defensores responden acusando a los críticos de ser simplemente incels, vagines, misóginos o machistas con expectativas irreales, lo cual... Así es como llaman a todo aquel que defiende a la nueva protagonista de Stellar Blade y que critica el diseño de personajes femeninos feos y desagradables como Lao Fei, únicamente porque detrás de esos personajes hay motivos ideológicos para esos diseños. No tiene nada que ver con una mirada artística ni que tenga sentido dentro de la trama. Es sencillamente hacer al personaje feo porque así lo dictan las ideas feministas que deben verse las mujeres. Deben verse reales según ellas. Y no, un videojuego no es real, no es realista ni debería serlo. Así que ese argumento se cae por su propio peso. Solo son excusas para defender los diseños feos. Podría decirse que es especialmente exagerado, falaz y sobre todo improductiva. Porque una cosa es que algunas críticas sean absurdas y otra muy distinta es asumir que toda crítica es sinónimo de incels y vagines. Si alguien argumenta que existe un patrón cultural en determinados diseños, que hay influencia de consultoras de diversidad, que ciertos modelos podrían verse mejor, ¿por qué la respuesta tendría que ser simplemente que todos son incels llorones? Los defensores que usan este tipo de etiquetas para blindar los juegos y deshumanizar a los críticos prácticamente solo insultan y acusan sin considerar nada más. Y sinceramente quedan peor los que ven lloros y deseos, es decir, lo que ven todo lo emocional, en lugares donde por lo menos se intenta que haya raciocinio, opiniones, juicios de valor, juicios estéticos y argumentos. Cuando se trata de videojuegos modernos, las reacciones adversas casi inevitablemente se enmarcan en debates ideológicos más amplios sobre reemplazo de protagonistas masculinos icónicos, merisus ideológicas, girl bosses, inclusión y diversidad forzada, mensajes de empoderamiento y cosas semejantes. Y otra vez, la respuesta de muchos de los que creen que todo es orgánico y que no hay motivaciones no creativas detrás es que todos los críticos son trogloditas que no aceptan a las protagonistas femeninas. Pero la discusión no termina ahí, obviamente, pues muchos de los críticos que sospechan de la influencia woke ponen de ejemplo juegos como Stellar Blade para demostrar que su problema nunca ha sido las protagonistas femeninas en sí mismas, sino la... Y no solo Eevee de Stellar Blade. Existen muchas protagonistas femeninas que son aceptadas y adoradas por los jugadores, como por ejemplo los personajes femeninos de Resident Evil, Final Fantasy, Bayonetta, Metroid, Nier Automata, etc. Nunca se trató del personaje femenino por ser personaje femenino. Esas acusaciones lo único que demuestran es la mentalidad feminista detrás de ese juego y detrás de ese diseño, ya que es la misma excusa que usan siempre. Se victimizan por ser mujeres. Como soy mujer, no puedo hacer esto. Como soy mujer, me tratan de esta manera. Usan el mismo argumento para todo. Y ahora lo usan en los videojuegos con los diseños femeninos. Patético. reemplazo de protagonistas masculinos icónicos, merisus ideológicas, girl bosses, inclusión y críticos que sospechan de la influencia woke ponen de ejemplo juegos como Stellar Blade para demostrar que su problema nunca ha sido las protagonistas femeninas en sí mismas, sino la instrumentalización que la industria hace de ellas, especialmente cuando ya es indiscutible la existencia de las consultoras de diversidad como Sweet Baby Inc., Anita Sarkeesian, Hit Detection y una lista larguísima de chiringuitos idénticos que van permeando toda la industria gracias a conferencias en las que le hacen creer a las desarrolladoras que son
ultra necesarios para poder sacar buenos juegos. Y cuando eso no funciona, como confiesa la directora de Sweet Baby Inc., ya sabes, Kim Belair, recurren a las amenazas. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Y por este motivo, tenemos diseños femeninos desagradables y videojuegos occidentales que son una mierda, por culpa de feministas amargadas y resentidas que usan su influencia a través de consultoras para amenazar a las compañías de videojuegos, y estas, sumisas y pasivas, acaban aceptando. Y por tal motivo, no podemos dejar de protestar contra estos cambios innecesarios, ya que de no hacer nada, seguirán con las compañías orientales y no podemos permitirlo. Es más, me gustaría que volviéramos a ver lo que dijo esta chica, bueno, lo que dijo el gran patriarca, aquí. Todos los críticos son trogloditas que no aceptan a las protagonistas femeninas, pero la discusión no termina ahí, obviamente, pues muchos de los críticos que sospechan de la influencia woke ponen de ejemplo juegos como Stellar Blade para demostrar que su problema nunca ha sido las protagonistas. Consultoras de diversidad como Sweet Baby Inc., Anita Sarkeesian. Ya es indiscutible la existencia de las consultoras de diversidad como Sweet Baby Inc., Anita Sarkeesian. Esta mujer, Anita Sarkeesian, fue el cáncer que metió el feminismo en la industria de los videojuegos. Servicios de apoyo para el diseño inclusivo de videojuegos. Esto es lo que está detrás de muchos videojuegos occidentales. Y es lo que está detrás del nuevo God of War Laufey. ¿Buscas que tu proyecto de videojuego sea más inclusivo y llegue a un público más amplio? No llega a ningún público más amplio. Si fuera así, la industria del videojuego occidental no estaría en declive como lo está ahora. Y en su lugar, la industria oriental es la que está creciendo más. Hit Detection y una lista larguísima de chiringuitos idénticos que van permeando toda la industria gracias a conferencias en las que le hacen creer a las desarrolladoras que son ultra necesarios para poder sacar buenos juegos. Y cuando eso no funciona, como confiesa la directora de Sweet Baby Inc., ya sabes, Kim Belair, recurren a las amenazas. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Y aquí está. Este es el motivo principal por el cual la gente está rechazando a Laufey y el nuevo God of War, y también el motivo por el cual rechazan últimamente los videojuegos occidentales. Porque ya es difícil saber quién está detrás de esos videojuegos. Si genuinamente es gente a la que le gusta el videojuego y todas las decisiones que toman son por arte para hacer que el videojuego sea mejor, o porque hay una consultora detrás que los está amenazando. Y ya saben cómo los amenazan. Si una industria occidental se atreve a ir en contra de la mentalidad feminista, ¿qué es lo que hacen? Hacen exactamente lo mismo que lo que hicieron cuando salió la primera Eevee de Stellar Blade y lo que están haciendo actualmente con la segunda Eevee. La están destruyendo, tratan de cancelar el videojuego y están tachando a todos los defensores de pajeros, de pedos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que pasa cuando vas en contra de estas consultoras. Y tristemente, muchas industrias del videojuego occidental están sometidos ante estas personas. Y por tal motivo, estos videojuegos son rechazados por la mayor cantidad de personas. Una controversia más pequeña, pero no menos importante, incluye la publicación de Alanna Pearce en su Instagram, en la que se adjudica 4 años de trabajo en la escritura del juego, y que luego parece que se retractó diciendo que había dejado Santa Mónica hace mucho tiempo, y que gran parte de su trabajo fue removida. Este es el juego que escribí. Este es el juego que escribí en Sony City. Como figura pública, Alanna Pearce suele quedar como la chica que infla demasiado su trabajo, nada más para recular cuando la descubren o su nombre no genera confianza, porque es que su nombre de por sí ya genera bastante dudas en el mundo gamer. Esta es la típica persona en un medio que se gana el título de mentirosa compulsiva por cosas como decir que vio a un desarrollador chino de Black Myth Wukong llorando por no ganar el GOTY, inflar su participación en Ragnarok y hasta usar arte ajeno como propio, por lo que tuvo que disculparse. Básicamente se la vive alardeando y reculando como un circo
círculo vicioso kármico. Pero eso es lo de menos, pues su presencia para algunos implica mucho más, porque ella fue muy vocera con lo del Gamergate desde el lado feminista, lo que lleva a que muchos la consideren tóxica. Tiene fama de ser apoyadora de la DEI. Se dice también que es amiguita de Kim Blair, cree que los juegos son sexistas y necesitan ser regulados, todo lo que le parezca mínimamente conservador en los juegos le molesta, apela por la inclusión femenina activa en los protagónicos por motivos de representación, y la cereza del pastel es que se identifica como pansexual y demisexual, lo que últimamente entre el público consumidor de productos creativos significa que no está bien de la cabeza y sus prioridades están invertidas. Bueno, que su presencia o supuesta presencia en el desarrollo del juego genera desconfianza en algunos sectores, aunque no más que la probable participación de Sweet Baby Inc., que también estuvieron en Ragnarok, lo que podría explicar el revés racial de personajes como Broda. Ahí lo tienen, gente. Este es el punto más importante de todo el video, y el motivo principal por el cual yo creo que la gente rechaza Laufey y este nuevo God of War, ya que detrás de ese juego están personas como esta chica con esa mentalidad. Así que no, el diseño de Laufey no es casualidad, no es una decisión artística y tampoco tiene sentido con la trama del juego, es por motivos ideológicos, más concretamente con ideas feministas. Para estas mujeres, diseños como los de Eve de Stellar Blade son considerados problemáticos, y por lo mismo buscan censurarlos, regularlos, usando la excusa de la sexualización. Y quiero que se queden con esto, ya que es lo más importante del video. La gente rechaza el juego por la ideología que hay detrás, no por el diseño tal cual, ni porque sea femenina la protagonista. Eso es lo de menos. Ahora, gente, no sé ustedes, pero yo jamás voy a pedir la censura ni la cancelación de ningún videojuego o producto audiovisual. Santa Mónica es la dueña de God of War, y como tal son libres de hacer con su propiedad lo que ellos quieran. 10 juegos con Laufey como protagonista, hacer a Atreus trans y darle un novio o matar a Kratos y reemplazarlo con una mujer negra. Santa Mónica es libre de hacer eso si quiere, pero a su vez, nosotros somos libres de no consumir sus productos si lo que ellos hacen no satisface nuestras demandas o si ya no está a la altura de nuestras expectativas. Yo, por ejemplo, no voy a comprar este juego. He jugado todos los God of War desde la saga griega y espero con ansias los remakes de la saga griega, pero no gastaré mi dinero en este nuevo proyecto. Ustedes, por el contrario, son libres de hacer lo que quieran con su dinero. Y quiero cerrar esta video reacción con la siguiente frase. Las compañías son libres de hacer con sus productos lo que quieran, así como nosotros somos libres de gastar nuestro dinero en lo que queramos. Así que gástenlo apropiadamente. Los juegos están cada vez más caros como para gastar el dinero a la ligera. En fin, eso sería todo. Si les gustó este video y el del Gran Patriarca, por favor déjenos a los dos un like, un comentario y una suscribida. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Así que hasta la próxima. Y recuerden, el problema no es el videojuego de God of War Laufey por Laufey. O sea, el problema no es la protagonista. El problema son estas mujeres, es esta ideología, es el feminismo que hay detrás del Laufey. Ese es el verdadero problema. No el videojuego como tal y no el personaje como tal. En fin, hasta la próxima. Cuídense. Nos vemos en la siguiente.